Dios te bendiga grandemente a usted que no está viendo en este momento, que sea la mano de Dios bendiciendo tu vida. En este día tenemos una nueva oportunidad que Dios nos ha dado de seguir compartiendo y hablando de la palabra del Señor. Y nuevamente tenemos en esta ocasión a nuestro pastor Carlos Eduardo Pérez desde allá de República Dominicana. Hablaremos nuevamente acerca de un tema muy importante que creo que es conveniente para nosotros en estos últimos tiempos. Pero antes de todo, de iniciar con el tema que tenemos, sería bueno que el pastor nuevamente se presente. Así que, pastor, preséntese. Bien, muy buena tarde y de noche, como hemos dicho. Para mí un grato honor poder estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Ya escucharon mi nombre, estamos allá en Palenque, llevando la palabra del Señor a las almas y compartir siempre para que muchos puedan llegar a los pies del Evangelio. Amén, así es. Como usted escuchó, ese es nuestro pastor desde allá de República Dominicana. Mis hermanos, usted que me está viendo, en este día vamos a hablar un tema muy interesante y, como le dije, muy importante para estos últimos tiempos. Vamos a estar hablando con el tema el perdón. Cuán importante es perdonar. Y antes de iniciar, vamos a leer en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25. Hay un versículo que queremos usarlo como de inicio a lo que nosotros vamos a hablar. Y dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que si tú tienes algo contra alguien, perdónalo para que también Dios que está en los cielos pueda perdonarte. Vamos a hablar de eso, del perdón que debe de existir en cada uno de nosotros. En el día de hoy yo creo que va a ser muy interesante lo que vamos a hablar, así que siempre esté al tanto de las cosas que nosotros subamos, porque Dios va a bendecir su vida. Gloria al Señor, pastor. Vamos a hablar con este tema y le voy a dar la oportunidad que usted inicie. Amén. De grato el poder uno hablar del perdón. Fue la base del Evangelio. O sea, el Señor en su inmensa misericordia nos perdonó. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Amén. Refiriéndose a Adán y a Eva, y dice que toda la humanidad tenía esa culpa del pecado, y Jesucristo muriendo, pagando Él por nosotros, entonces ya nosotros somos libres del pecado. Pero no solamente con eso, el Señor entonces introduce en las palabras de Dios, nos habla bastantes veces, en bastantes pasajes, tanto en el Nuevo, pero también desde la Antigüedad, se habla del perdón, que hay que perdonar, perdonarle, restablecer relaciones, y esa relación la establece el Señor. En el versículo que leíste al inicio, nos habla claro que aun cuando oramos, debemos tener pendiente que no tengamos nada con nadie. Y si tenemos algo, debemos entonces perdonar, para que entonces también el Señor a nosotros nos perdone. Ya no estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando de que no es como que el Señor pone en condición, pero es su mandato. O sea, para nosotros recibir, también nosotros tenemos que dar. Y esto no es de que si quiero o si puedo, es lo que el Señor ordena, que debemos perdonar. Amén, así es. Bueno, lo que usted dijo acerca de que no es una opción. Bueno, siempre usamos esa palabra, el perdón no es una opción. No es que si tú quieres o no quieres perdonar, sino que es un mandato bíblico, que por eso que la Biblia dice perdonad. No dice si quiere perdona, si quiere no perdona, sino que la Biblia nos manda a nosotros directamente a perdonar. Sí, por muchos años, o sea, a veces nosotros como que nos acondicionamos. Si Él viene, yo lo perdono. Uh-huh. Pero el Señor no dice que si Él viene. Él dice que yo tengo que hacerlo. O sea, porque está hablando de la oración.
es cuando hablamos con Dios, es cuando tenemos la relación cerca con Dios. Entonces el Señor ahí pone de manifiesto, si algo te acuerdas, tú debes perdonar. Y eso es el llamado fuerte para nosotros, y que tiene mucha condición. En la palabra dice que si no somos capaces nosotros de perdonar a nuestros hermanos, si no somos capaces de perdonar a los que nos ofenden, entonces no vamos a entrar al reino de los cielos. Así es, así es. Bueno, y por esa razón es que estamos hablando de este tema, porque a veces hay muchas personas que le es difícil perdonar. A veces hay personas que alguien le hace algo difícil en su vida, quizás en su niñez o en un momento determinado de su vida, y esa persona crece con esa raíz de amargura, o crece con eso en el corazón, y a veces le es difícil perdonar. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que perdonar. A veces duro. A veces, pastor, cuando hay personas que alguien le hace un daño, viene arrastrando eso desde pequeño. A veces que quiere tener la oportunidad de quitarle la vida a esa persona, de hacerle un daño a esa persona, pero la Biblia nos manda a nosotros a perdonar. Y bueno, cuando estuvimos hablando de este tema, hablamos de que también Jesús a nosotros nos perdonó. Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, viendo todas las cosas que los hombres le hicieron y cuando lo injuriaban, todo el maltrato que le hicieron, aún así Jesús nos perdona a nosotros. O sea que si Jesús, viendo que le hicieron todas esas cosas y aún nos perdonó a nosotros, pues ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquella persona que en un momento determinado nos afecten o nos hagan algo que a veces no nos gusta? Amén. Esa es la realidad. Y algo de lo que comentábamos, que Jesús dice, perdónalo porque no saben lo que hacen. O sea, esa es una frase como chocante para nosotros, porque Jesús, ellos sabían que le estaban golpeando, ellos sabían que le estaban abofeteando, ellos sabían que le estaban injuriando. Y sin embargo el Señor lo que le dice al Padre, que lo perdone porque ellos no saben lo que están haciendo. O sea, es algo difícil. Y cuando te refería que a veces nosotros pasamos por momentos que somos víctimas del dolor, de gente que nos hace daño, entonces la palabra después entonces nos dice que a esas personas hay que perdonarlos. A veces muchos no vivimos tal vez ese momento de esa situación, pero el Señor da fuerza para que nosotros podamos perdonar, porque si no perdonamos, entonces no vamos a recibir el perdón de parte de nuestro Dios. Siempre se habla de que a nadie le han hecho más que lo que le hicieron a Jesús, y sin embargo Él le perdonó. Algunas veces nosotros decimos, bueno, era el Señor, pero Él dice que ya nosotros somos igual que Él. Pastor, una pregunta, ya entrando a la pregunta. No se le había hecho, pero la voy a hacer ahora. Una persona, por ejemplo, una persona que le hayan hecho un daño y dice en su corazón, te voy a perdonar, pero no voy a olvidar lo que tú me hiciste. ¿Usted cree que ese perdón fue genuino, o esa es de la manera correcta que nosotros debemos perdonar? La Biblia dice que el Señor se olvida de nuestro pecado. Entonces nosotros debemos olvidar. Lo que pasa es que eso, por ejemplo, hay daños que son causados en las personas. Es verdad, nosotros tenemos una mente, pero cuando, por ejemplo, el Señor habla de que no le tomaran en cuenta eso, no es que tal vez Él se iba a olvidar. Ahora, ¿cuándo el mal? Cuando en nosotros existe todavía ese rencor, que no logramos sacar ese rencor de nuestra vida. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad, por ejemplo, mi mamá pasó por una situación bien difícil y ella me dijo no hace mucho, o sea, ella vivió por muchos años con ese rencor, con ese dolor, con esa, porque le acusaron
y de ella haber dañado como la familia, había sido como parte de la vergüenza de la familia. Sin embargo, nunca la vieron como una víctima, sino que la vieron siempre como alguien que hizo lo malo. Y hace 2 años o menos que ella me dijo, bueno, ella, gracias a Dios, se convirtió con el Señor, Dios ha tratado con ella, pero ella volvió a encontrarse con una persona que era parte de esa familia. Ella me dijo que después que ella habló con esa persona, que le pidió perdón y todo eso, porque ya Dios había tratado con ella, ya logró sacar ese tipo de amargura que existía en ella. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que la libera. Entonces, cuando a veces nosotros dijimos, está bien, yo te voy a perdonar, pero lo que me hiciste siempre lo voy a tomar en cuenta. Estamos cometiendo un error, porque entonces verdaderamente hay que orarle al Señor para que esas cosas no estén en nuestro corazón, porque el Señor lo que quiere es que haya amor. Porque ¿cómo es que nosotros vamos a mostrar el perdón? Cuando el que nos ha agraviado, el que nos ha hecho las cosas malas, nosotros le perdonamos y entonces le mostramos el amor de Cristo a esa persona. Amén, así es. O sea que, como dice la persona, que te perdono pero no olvido, esa no es la forma correcta. Esa no es la forma de la palabra. La forma de la palabra es que te perdono y te abrazo. Fíjate que esa parte es muy fuerte. El Evangelio está diseñado en esto. Cuando Santiago habla de que nos confesemos nuestras ofensas, ¿quiénes? Unos a otros, para que seamos perdonados. O sea, el perdón tiene que ver con la confesión. Y yo le he dicho, hermano, si usted supiera cuál es la ventaja cuando la Biblia nos enseña como las cosas como contrarias. Si a mí me ofenden, yo tengo que ir a pedir perdón. Pero el que tiene que venir a pedir perdón es el que me ofendió. Entonces, sin embargo, el Señor dice, tú eres el ofendido, tú fuiste el que recibiste el golpe, tú has sido el que ha sido maltratado. Entonces, Él te dice, ve y pídele perdón. Porque tú sabes lo que va a pasar ahí, que cuando uno va y pide perdón, si la otra persona es consciente, es el otro que te va a pedir perdón. Y esa es la maravilla de la palabra de Dios, está ahí. La grandeza está ahí. Y lo que nos asegura a nosotros el cielo es que nosotros podamos perdonar. Amén, así es, pastor. Es bueno e interesante saber eso de que lo que Dios quiere es que nosotros nos perdonemos. A veces es difícil, entendiendo la parte humanamente hablando, a veces hay personas que son bien afectadas en el caso de su mamá, que de lo que usted no se explica, pero hay otras personas que pasaron algo un poco más difícil que su mamá. Bueno, como le dije ahorita al principio, que hay personas que desde niñas fueron abusados o abusadas, dependiendo del caso, pero van creciendo con eso, comunicaron a la persona o a lo que ellos entendieron que podían cuidarlo. Por ejemplo, yo le comuniqué a mi mamá que me pasó esto, pero mi mamá nunca hizo nada. Le comuniqué a mi familia y mi familia lo que dijo, que yo estaba loco o que estaba loca. Entonces, hay personas que crecen con eso. Nadie me hizo caso cuando más yo lo necesitaba. Y veo esa persona que me hizo ese daño normal en la calle como que nada, pero esa persona que fue afectada todavía en el corazón tiene eso. Entonces, dándole un consejo de parte de un pastor a esa persona que está pasando por esa situación, que, bueno, más o menos, ¿qué usted le diría a aquellas personas que están pasando por ese momento difícil, que nadie lo escucha y fueron agraviados, nadie le cree, pero todavía tienen en el corazón eso que le hizo una persona? Sí, esa parte es bien, como tú dices, bien difícil. Por ejemplo, yo he estado en algunos eventos donde hemos hablado, por ejemplo, de niñas abusadas que han sido vendidas aún por sus padres, que las personas que tenían que protegerlos no la protegieron. Eso pasa, a veces aún en la misma iglesia, a veces en la iglesia puede que alguien abuse de un adolescente y como esa persona es una
una persona que tiene buen testimonio dentro de la iglesia, el papá no le cree. Y eso entonces hay un trauma dentro de las personas. Uh-huh. El consejo de la palabra siempre es ir a Dios. Porque yo te puedo decir, mira, perdónalo y ya. No, Dios es el que nos perdona. Cuando nosotros podemos ir a Dios, a hablar con Dios y recibir el consejo. Una de las partes que, por ejemplo, ahora en los últimos años, por eso los pastores se le está dando, por ejemplo, más capacitación, enseñándole, por ejemplo, lo que tiene que ver con psicología. No estamos hablando de una psicología comercial, sino una psicología para ayudar, para poder entender a la persona. Una de las cosas que siempre a los pastores se nos dice, que aprendamos a escuchar a la persona y que nos pongamos en el lugar de ellos. Uh-huh. Porque cuando hay ese tipo de trauma, no podemos hacer de que ven, mañana vamos a ir para que tú le pidas perdón. No, con esa gente hay que trabajar, con esa gente hay que orarle a Dios, ministrarle para que su corazón sea sanado. Porque mientras su corazón no es sanado, esos dolores, esa herida está ahí, entonces ellos no van a poder perdonar. Entonces son de las partes donde hay que trabajar. Hay algunos que tú le hablas y de una vez accionan, pero hay con otros que hay que trabajar, pedirle la ayuda a Dios para que sea Dios que nos ayude y uno ayudarle en ese proceso, porque son cosas bien difíciles, bien difíciles. El poder perdonar a quien tenía que protegerme y sin embargo me descuidó. Amén, así es, pastor. Hay otra, en la Biblia, hay un caso también, un versículo que nos enseña algo, y está en Lucas 6:35, 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O sea, leo esto porque también puede ser que se dé el caso de personas que les gusta que lo perdonen a ellos, pero a ellos no les gustan perdonar. Uh-huh. O sea, puede darse ese caso de gente que le gusta que comete muchas cosas, pero ellos quieren recibir el perdón de otra persona, pero cuando le toca a ellos perdonar al otro, les es difícil. En ese caso, pastor, ¿qué consejo usted le daría o cómo se manejaría ese caso con esa persona que lo hacen de esa manera? Sí, esa parte se da muchas veces, sea muy repetitiva. A veces yo siempre me pongo en el lugar de ser víctima yo. O sea, entonces cuando yo siempre soy víctima, difícilmente yo voy a procurar perdonar, porque yo siempre me estoy viendo que el agraviado he sido yo, a quien maltratado ha sido mis personas. Entonces, como tú dices, le gustan que tal vez lo perdonen, pero cuando a ellos les toca, entonces el Señor dice que es de parte igual, que yo debo perdonar, pero también yo voy a ser perdonado. Y a mí me gusta, en una ocasión, yo le dije al Señor en una oración, le dije que para el Señor eso era fácil. Porque cuando la palabra, por ejemplo, dice que yo debo amar a mi enemigo, y no está hablando de Satanás, porque Satanás no es enemigo de nosotros, Satanás es enemigo de Dios. Pero cuando ponemos este ejemplo, por ejemplo, gente que no quieren saber de uno, gente que no han hecho tanto mal, gente que siempre que tienen la oportunidad no causan herida. Sin embargo, el Señor dice que a esa gente yo debo hasta cuidarlo. O sea, porque son gente que se convierte en enemigos de uno, que uno va y le pide perdón y ellos dicen que nunca, no, pues tú no me has hecho nada, pero siguen con su rencor. Uh-huh. Entonces, a veces tú le abres y ellos no te abren. Entonces el Señor dice que cuando ese tipo de personas estén en necesidad, que tengan hambre, entonces yo tengo que llevarle comida. Si tienen sed, yo debo llevarle agua. O sea, que el evangelio es fácil. Y la otra parte, cuando hablan cosas mintiendo, que te levantan infamia, que te calumnian, todas esas cosas. Yo una vez le dije al Señor, sí, para ti es fácil. Porque el Señor dice, alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en el cielo.
pero en la tierra están acabando con nosotros. O sea, perdonar a ese tipo de personas es lo que tú dices, a veces no es fácil, porque a veces hacen una historia y todo el mundo la cree. Y no hay forma de uno, por ejemplo, como nosotros usamos la palabra de defendernos, o de uno demostrarle muchas veces, no, porque son gente creíble. O sea, el evangelio está lleno de eso, pero la recomendación principal es que nosotros podamos perdonar. El Señor dice que, por eso dice que cuando estemos orando, que no pasemos de ahí. Él dice más, Él dijo que no se eche el sol sobre vuestro enojo. O sea, que cuando lleguen esas cosas, que las saquemos. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no sean dañado. Pero a veces llegamos a la iglesia, ya nuestro corazón está golpeado, ya nuestro corazón está totalmente herido, sangrante. Pero para eso está la sangre de Cristo y la enseñanza de Él. Son las que nos ayudan a nosotros fortalecernos para poder perdonar. Amén, así es. Gloria al Señor. Pastor, ya hablamos un poco. Creo que hay muchas cosas que hablar acerca del perdón. No acabaríamos hoy. Solamente hablamos de este tema un poco para que personas que nos están viendo, que estén pasando por una situación en su vida que le hace falta perdonar, bueno, por lo menos puedan entender que en la Biblia hay casos o versículos bíblicos que nos ayudan a nosotros a ir y perdonar a aquella persona que nos ofende. Ya casi para terminar, no sé si usted tenga algunos versículos que compartir con esas personas que nos están viendo. Hay muchas personas ahí que nos van a ver y pueden edificarse con lo que nosotros digamos. Hay una parte que tal vez en los versículos el apóstol Pablo casi en toda su carta le recomienda a los hermanos que se amen, que se perdonen, que se busquen. Pero desde el Génesis nosotros estamos viendo cómo existe el perdón, cómo el Señor quiere que se perdone. Y hay varias historias que están bien marcadas. Fue el caso de Esaú y Jacob. Jacob prácticamente engañó a su hermano. Y su hermano dijo, cuando lo encuentre, lo mato. Esas fueron las palabras de Esaú, porque Jacob le tomó lo que era de él. Es verdad, nosotros sabemos, él se la vendió, pero fue con un engaño. Jacob se preparó para quitarle lo que a él le pertenecía. Y la palabra de Dios lo que dice es que cuando se encontraron, se abrazaron, se besaron, se perdonaron. Está el caso de José y sus hermanos. Algo tremendo. Sus hermanos hicieron de José de todo. Pero cuando tuvieron el encuentro, ¿cuál fue la palabra? La palabra del perdón. José perdonó a sus hermanos. Amén. Y así hay muchos ejemplos que nosotros encontramos de personas que el otro le hizo algo grave, grande, pero vino la reconciliación. Uno de los pasajes que para mí, cuando el apóstol Pablo escribe que Dios nos dio un ministerio, y el ministerio de la reconciliación. La reconciliación se obtiene a través del perdón. Y nosotros como cristianos debemos fortalecernos para perdonar. Yo sé que somos víctimas porque el enemigo, tenemos un adversario que hace muchas cosas, nos llegan mucho daño, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos va a ayudar, nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Y entre ellas yo entiendo que lo mayor es eso, que nosotros podamos perdonar para que entonces el Señor también nos perdone a nosotros. Amén, así es. Gloria al Señor. Así llegamos a la conclusión de este día. Gloria al Señor. Usted que ha estado viendo este video, compártalo con una persona que usted entienda que necesita escuchar esto. Hay personas que están pasando por una situación de perdón, que tienen que perdonar, pero no saben cómo, no tienen la fuerza, no tienen no quieren perdonar. Pero aquí nosotros hemos estado hablando de que la Biblia nos manda a nosotros a perdonar a aquellas personas que nos ofenden. Usted que no ha estado viendo, suscríbase al canal, también compártalo con aquella persona que usted entiende que necesita escuchar este mensaje. Llegamos a la conclusión de este mensaje y hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Un aplauso. Amén.